¿Es cierto que la ciencia y el cristianismo se contradicen? Muchas personas dirían que sí, pero la verdad es que la historia y la filosofía nos muestran que esto no es cierto. Empecemos con la historia. Sabemos que en la historia de la humanidad han habido un montón de civilizaciones avanzadas. Pensemos en los chinos, en los egipcios, los romanos, los griegos. Pero aún así, la ciencia moderna no surgió en ninguna de esas civilizaciones. Por el contrario, la ciencia moderna surgió específicamente en Europa, una Europa cristiana. Y alguien podría preguntar, ¿qué de diferente tenía esa Europa cristiana a todas las demás civilizaciones? Y la respuesta está en que tenía un conjunto de creencias fundamentadas en el cristianismo, que fueron la gasolina que impulsó el movimiento que desarrolló la ciencia moderna. Primero, contrario a las creencias de muchos pensadores griegos que sostenían que es imposible que el universo fuera diferente a como es, la Biblia enseña que Dios creó libremente de acuerdo con su voluntad. Segundo, el cristianismo ofreció un fundamento para aceptar no solamente que el universo era ordenado, sino que los seres humanos tenían la capacidad para entender este orden. Si lo piensas, eso es una afirmación enorme. ¿Cómo nuestros pocos kilogramos de cerebro en medio de nuestras orejas, cómo eso va a poder entender algo tan grande como el universo entero? La respuesta cristiana, es que eso es posible porque Dios nos diseñó de este modo, con el propósito de que el hecho de ver y estudiar y comprender la creación nos lleve de vuelta al Creador y lo que Él ha hecho. Y tercero, la Biblia también enseña que, aunque nosotros somos diseñados por Dios, no somos perfectos y fallamos, así como lo vemos claramente en Génesis 3. Estas tres creencias se resumen en lo siguiente. Si quieres conocer el mundo alrededor tuyo, uno, lo puedes hacer porque Dios te dio las herramientas que ocupabas para hacerlo. Dos, si de verdad quieres hacerlo, debes salir a investigarlo porque Dios era libre de hacer el mundo como Él quería. Y tres, no solamente eso, más te vale que verifiques, que hagas experimentos, que compruebes tus resultados e investigues porque tú no eres infalible. De esta forma podemos ver por qué la ciencia moderna surgió exclusivamente en una civilización cristiana. Y no solo podemos hablar de cómo surgió la ciencia moderna, también podemos hablar de grandes exponentes en la disciplina. Por ejemplo, Copérnico, él dijo que conocer las poderosas obras de Dios, comprender el maravilloso funcionamiento de sus leyes, sin duda todo esto debe ser una forma agradable y aceptable de adoración al Altísimo. Galileo, él dijo que la gloria y la grandeza del Dios Todopoderoso se perciben maravillosamente en todas sus obras hechas. Kepler, él dijo que el objetivo principal de todas las investigaciones del mundo externo debe ser descubrir el orden racional que Dios le ha impuesto y que nos reveló en el lenguaje matemático. Y para terminar, Newton dijo que este hermosísimo sistema del Sol, los planetas y cometas solo puede proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Y no solo tenemos científicos pioneros del desarrollo de la ciencia, también tenemos a grandes exponentes modernos. Un análisis de un periodo de 100 años de los premios Nobel determinó que el más del 65% de los ganadores se identificaban como cristianos. Y no solo esto, llama la atención de que en realidad menos del 11% de los ganadores afirmaban no creer en Dios. Y ojo que este porcentaje incluye tanto ateos como agnósticos. Y por si esto fuera poco, los mayores premios para los ateos y agnósticos vinieron del campo de la literatura y no de las disciplinas científicas. Ahora bien, yo estoy seguro de que muchos se sorprendieron al ver que cité a Galileo para sustentar la idea de que históricamente la ciencia y el cristianismo no han estado en conflicto. Después de todo, ¿no es precisamente Galileo el caso más claro que muestra que el cristianismo se opone a la ciencia? ¿No fue su vida un testimonio de que hay que defender la ciencia de los prejuicios religiosos, ya que fue condenado por seguir a la ciencia y atreverse a retar la enseñanza religiosa al afirmar que la Tierra no es el centro del universo? Bueno, este es un gran ejemplo que nos muestra de que a pesar de que una historia sea popular, no significa que sea cierta. Cuando Galileo empezó a promover este modelo,
En realidad estaba en contra de la visión científica del momento. De hecho, los primeros que lo criticaron fueron filósofos que creían en las ideas de Aristóteles de que la Tierra era el centro del universo. No podemos ocultar que la Iglesia Católica en ese momento erró al involucrarse de una manera inadecuada en esta discusión, pero también lo hizo al tomar en cuenta la opinión de los astrónomos más prominentes de su tiempo. Aquí lo que tenemos en realidad es un caso donde la mayoría de los científicos decía una cosa, la minoría decía algo opuesto y resultó que la minoría tenía razón. A final de cuentas, esta historia no es tan blanco y negro como normalmente se tiende a presentar, ya que tanto la iglesia como Galileo hicieron cosas poco sabias y se provocaron mutuamente. Pero el punto importante para nuestra discusión es que es un error presentar este incidente como una discusión entre la ciencia y el cristianismo, ya que el mismo Galileo fue cristiano antes, durante y después de esta discusión. ¿Alguna vez una idea te pareció lógica y luego descubriste que tenía menos fundamento que la creencia de que la Tierra es el centro del universo? Las mentiras culturales vienen disfrazadas, pero si tienes una forma de pensar bíblica, no caerás por sus engaños. Para eso hice un mini curso gratuito que te enseñará a estudiar la Biblia correctamente. Accede en diegofalles.com/curso y recuerda que tu fe no merece explicaciones baratas. Ya vimos que la ciencia y el cristianismo no se oponen en la historia, pero ¿será que se contradicen racionalmente? La filosofía nos muestra que esto no es así. La primera razón de esto es que ambos abordan en muchos casos cosas diferentes. El matemático de Oxford, John Lennox, normalmente pregunta que por qué es que está hirviendo el agua para su té. Él dice, por un lado, que una explicación válida es porque la energía en el sistema eléctrico se transmite a la molécula del agua y esta hace que el agua hierva. Y esa es una explicación científicamente válida. Pero además de eso, también él dice que es cierto que el agua hierve porque él quiere un té. Ambas explicaciones son ciertas y no se contradicen y en realidad se complementan. El hecho de que haya una explicación natural o científica de algo no significa que un agente no esté detrás de ese hecho. La segunda razón es que el cristianismo, lejos de contradecir a la ciencia, provee el mejor fundamento para hacer ciencia. Ya hemos visto que fueron ideas precisamente cristianas las que provocaron el desarrollo de la ciencia moderna. Esto quiere decir que si eres cristiano, tienes una razón y una justificación para hacer ciencia, que es descubrir el mundo que Dios creó y que eso te lleve a admirar más a Dios. Esta razón se vuelve aún más fuerte cuando consideramos la alternativa. Si es que la evolución darwinista es cierta, y además solo lo que existe es el mundo material, es decir, si el naturalismo es verdadero y Dios no existe, entonces eso quiere decir que estamos vivos simplemente porque hemos sido lo más aptos para sobrevivir. En este escenario, nuestra mente no está diseñada para descubrir la verdad, sino únicamente para ayudarnos a sobrevivir. Esto nos lleva a una conclusión desafortunada, y es que te quedas sin ninguna razón para confiar en que las creencias producidas por tu mente son verdaderas, y eso incluye la creencia de que Dios no existe y que la evolución es verdadera. En otras palabras, si Dios no existe y somos solo el resultado de procesos ciegos y aleatorios, no hay razón alguna para confiar en la razón. Y por lo tanto no hay base para hacer ciencia. Por el contrario, si Dios existe y diseñó nuestra mente para conocer la verdad, entonces sí tenemos una razón sólida para confiar en nuestra mente y dedicarnos a la ciencia. Además, al hacer ciencia, queremos asegurarnos de que si vamos a rechazar una explicación, lo hagamos porque es incorrecta. Y no porque nada más no calza con nuestra filosofía. Si es cierto que realmente Dios existe e hizo algo, intervino en el mundo, queremos poder concluir eso, en lugar de rechazarlo y tener que aceptar una explicación rebuscada y errónea solamente porque ocupamos que calce con nuestra idea preconcebida que ya teníamos de que Dios no existe. Por eso, de hecho, el cristianismo es más razonable y libre de seguir la evidencia a donde sea que apunte, en lugar de tener que forzar toda que calce en una caja donde todo lo que existe es el mundo natural. La tercera razón que nos da la filosofía de por qué el cristianismo y la ciencia no se contradicen es que, aunque es cierto que en muchas áreas la ciencia y el cristianismo hablan de cosas diferentes, también es cierto que hay áreas en las que convergen, pero eso realmente, lejos de ser un problema, es algo bueno.
De hecho, dos de los argumentos más famosos a favor de la existencia de Dios, el argumento cosmológico Kalam y el del ajuste fino, ambos usan descubrimientos científicos como parte de su razonamiento. Como hemos visto antes, la ciencia por sí sola no puede probar o refutar la existencia de Dios, pero sí puede revelar efectos en el universo que apuntan fuertemente a que fueron causados por Dios. Espera. Todavía no te vayas. No, todavía no. Suscríbete para que no te pierdas más contenido. Dale click en las notificaciones. Y ahora sí, ve en paz.